Buenas tardes, queridas hermanas de Mujeres de Fe que ven esta grabación. El Señor me las bendiga grandemente a cada una de ustedes. Y en esta tarde voy a hablarles sobre el amor que traspasa fronteras. Brevemente quiero compartirles que esta carta, la carta de Primera de Pedro, fue inspirada por Dios, ¿verdad? Quien utilizó a Pedro para escribir esta carta, y a él a su vez fue ayudado por uno llamado Silvano, que este fue su escribano o su colaborador. En esta carta fue dirigida a los primeros cristianos no judíos que estaban experimentando persecución en ese tiempo, ya que se habían convertido de sus malos actos y que ahora estaban recibiendo no solamente eh, hostilidad, persecución, acoso de parte de los judíos y de los griegos. Así que Pedro les escribe para animarles, ¿verdad? Para enseñarles que por medio de su sufrimiento también se puede testificar de Jesús. Su nueva posición como familia, haciendo la representación de Abraham en su tiempo, ¿verdad? Esto que fue reconocido por Dios. Él está haciendo esa similitud de que ahora estos nuevos cristianos serían parte de la familia de Cristo. Les enseña también que formar parte de esta nueva identidad, ¿verdad? Como familia, como la familia de Cristo. El sufrimiento nos recuerda que el fuego purificador, ¿verdad? Que es ese fuego purificador y que nos hace acentuar nuestra fe en Cristo Jesús. Pedro es comparado, ¿verdad? Está comparado la vida cristiana como la vida que llevó Jesús, ¿verdad? Y nos llama a vivir el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Ahora quiero que vayan conmigo al libro, a la carta, a la epístola de Pedro, primera de Pedro 1, el capítulo 4. Y vamos a leer, desde el versículo 1. Y dice así en esta versión internacional. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso somos ustedes y yo que hemos decidido romper con el pecado y ahora tener una vida terrenal que agrada a Dios. Sigue diciendo, ¿verdad? El versículo 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. A veces o en ocasiones, o especialmente cuando acabamos de convertirnos, ¿verdad? Y tenemos ciertas posturas, a veces queremos hacer o seguir haciendo ciertas cosas que sabemos que quizás no le agradan al Señor, pero que por costumbres culturales o del país o de donde nosotros nos encontremos, de nuestro círculo, queremos agradar a los incrédulos, ¿verdad? Y el Señor está diciendo que no, que estas personas en el capítulo 3, haciendo lo que le agrada a quienes, a los incrédulos, a los que están entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables, ¿verdad? Entonces ya nosotros no somos parte de esa manera de vivir. A aquellos les parece extraños que ustedes, dice la palabra de Dios, o sea, ustedes y nosotros, que ya no corremos con ellos el mismo desbordamiento de inmoralidad,
Y por eso recibimos insultos, por eso somos criticados, por eso somos señalados, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo referencia la palabra en ese momento. Entonces, decía el título de esta meditación, Amor sin fronteras. Y queríamos definir lo que significaba fronteras. Y frontera puede ser una línea real o imaginaria que separa un estado de otro. O es un límite o conjunto de características que distingue dos cosas no materiales. Sí, muy semejante a lo que nosotros acabamos de leer. Una vida que ya no teníamos, a la cual quizás pertenecíamos antes, pero ya ahora que somos salvados por la sangre de Cristo, no pertenecemos, ¿verdad? En este momento podemos decir que hay barreras o fronteras entre amigos, familiares, ¿verdad? Y, ¿por qué no?, hasta entre hermanos de la fe, por una u otra razón, y que pueden haber este tipo de barreras imaginarias. Por ellos, dice la palabra en el versículo 5, por ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos. Por esto también se le predicó el evangelio a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. El Señor quiere que nosotros nos apeguemos a la parte espiritual. Y dice el versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, vuelvo y repito, para orar bien. Y nosotras somos, como nos hemos llamado, guerreras de oración. Somos llamadas guerreras de oración y nosotros queremos siempre orar bien al Señor. Y miren lo que dice aquí estas palabras. ¿Sí? El Señor hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Que para que nosotros oremos bien, nos mantengamos sobrias y con una mente despejada. Mente despejada. Repita conmigo. Quiero orar bien, mantenerme sobria y con una mente despejada. Repita otra vez. Y no son palabras mías, son palabras que están escritas en la palabra de Dios. Dice, para orar bien, mantener la mente sobria y con una mente despejada. Esto es el Señor hablando a nuestra vida, que primero debemos mantener una mente despejada. Y usted puede decir, en este momento podemos decir, ¿cómo es eso de mantener nuestra mente despejada? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos mantenemos con tantos afanes de la vida? Nos mantenemos con una mente despreocupada, ¿verdad? Aprendí mucho tiempo atrás, ¿verdad? Por una psicóloga que me decía, no te preocupes, no te preocupes, ocúpate de las cosas que debes ocuparte. Queriendo decir que no anticipemos malas noticias, no anticipemos ante una situación que van a ocurrir malas noticias. Seamos positivas, ¿verdad? Para efectos de nosotras, las cristianas que creemos en el Señor, debemos confiar y aferrarnos completamente a aquel que hizo los cielos y la tierra y el que puede arreglar todas las cosas. Dice su palabra, si Él cuida de las aves y Él cuida también de nuestras vidas. Él es el que viste las aves, el que viste todo el universo. También cuidará de nosotras. Pero una de las cosas que podemos hacer para mantener nuestra mente despejada, vamos a ver tres cosas en este momento.
y vamos a aprender. Dice, despejar la mente no implica simplemente desocuparnos de nuestras obligaciones y quehaceres diarios. De nada sirve el tiempo libre si nuestro interior continúa agitado. Necesitamos, por tanto, bajar la velocidad de nuestro procesamiento mental y acelerado en la medida de lo posible. Entendemos que esto no es una situación fácil, ¿verdad? Pero dice que en la medida de lo posible poder bajar ese aceleramiento que tenemos en algún momento a un estado de calma y de quietud. Dice, silencie su mente, ¿verdad? ¿Cómo podemos silenciar nuestra mente? Y vamos a aprender 3 cosas que vamos a ver cómo silenciar nuestra mente. Una, lea algo en voz alta. Y para nosotros puede ser una lectura de un libro. Y para nosotros las cristianas, qué mejor que leer la palabra del Señor, ¿verdad? Leer el libro, leer la Biblia, orar con esa mente despejada, ¿verdad? Nos va a ayudar a silenciar nuestra mente, a enfocar nuestra mente a lo que ya sabemos y que quizás hemos escuchado anteriormente, pero es necesario que nuestra mente recuerde. Y la mejor de las formas es hacer leyendo la palabra del Señor. Número 2, ¿qué podemos hacer? Escuche música con todos sus sentidos. A veces tenemos la música que está sonando, pero nada en nuestro interior ni nuestro exterior está expresando que estamos escuchando la música. Entonces aquí dice que escuche la música con todo su sentido. Espíritu, alma y cuerpo concentrados en alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces pensamos o podemos decir que no nos sabemos algunas canciones, pero podemos sintonizar una emisora de radio y poner la música que nos agrada y que le agrada al Señor, o podemos sintonizar un ministro de la alabanza que nos guste, que usualmente ponemos en otras situaciones y que nos ministra y que podemos cantar y alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que eso subirá como olor grato ante la presencia del Señor. Número 3 que podemos hacer es relajar todos nuestros músculos, ¿verdad? Y se llama relaje sus músculos con un escaneo, ¿verdad? Corporal. Mi esposo me enseñó hace muchos años esta técnica para poder concentrarme. Y se trata, ¿verdad? Aparte de que me ha ayudado, quiero compartirles. Dice que se trata de darte cuenta de todo tu cuerpo, ¿sí? Es contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? ¿Cómo? Descubrir que el cabello que tienes, tus cejas, tus ojos, tu nariz, vas mencionándolas y alabando y dando gracias al Señor por cada parte que tienes contigo, desde la cabeza hasta los pies. Es un ejercicio que debes hacer para relajar tu mente y despejarlo, ¿verdad? Sin que te haga falta ninguna parte de tu cuerpo. Y si quieres ir a más allá, también agradecerle al Señor por los órganos internos, por los que tienes adentro de ti. Si tú te lo sabes y lo puedes mencionar, gloria a Dios por eso, adelante, que eso te va a ayudar a despejar tu mente. Dice el versículo 8, que es el motivo y el propósito de esta meditación. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Y otra versión dice con ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados.
No importa lo que esté sucediendo, no importa las barreras, las fronteras que te separan de una persona o de otra, por uno o por otro motivo, ¿verdad? Quizás algo que hayas hecho a alguna persona o algo que tú le hayas hecho a otra persona o que la otra persona te haya hecho a ti. Quizás la persona ni siquiera se ha dado cuenta que ha hecho algún mal o algún desprecio o alguna mala palabra o algún mal gesto, alguna actitud. Puede ser el hermano de la fe, puede ser de la familia, no importa. Pero hay una barrera, hay una frontera que te está separando en este momento, perdón. Y el amor apasionado, dice, sin frontera, va a cubrir multitud de pecados, va a cubrir cualquier pecado, ¿verdad? Y en la palabra del Señor, ¿qué quiere decir ferviente en la Biblia? Al que tiene celo, un ardor, un entusiasmo grande por hacer algo. Viene del latín fervens y es estar en plena actividad. Imagínense que hay tantas cosas negativas, hay situaciones que usted quisiera que desaparezcan, pero un amor ferviente, un entusiasmo y una actividad constante de parte suya va a cubrir todo el pecado, la falta que pueda haber entre usted y su hermana. ¿Qué es la palabra ferviente en general, según el diccionario? Es la alusión con pasión, con ardor, con fogosidad, con vehemencia, con entusiasmo, con exaltación, con efervescencia, ¿verdad? Enardecido, acalorado, ¿verdad? Todo eso va a cubrir multitud de pecados. Dice Proverbios 10:12 en la Nueva Versión Internacional, el odio es motivo de disensiones. Y disensiones dice que es falta de acuerdo o divisiones. Dice que eso es lo que causa el odio. Pero el amor cubre todas las faltas. El amor cubre no todas las faltas, no algunas, todas las faltas. Nótese que en Santiago 5:20, también en la Nueva Versión Internacional, dice que recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte. Solo hay uno que puede traer salvación a nuestras vidas. Tú y yo lo conocemos, y por si no lo conoces, el único que puede traer salvación a nuestras vidas se llama Cristo Jesús. Él sufrió en la cruz, Él murió en la cruz y resucitó para limpiar tus pecados y los míos. Y Él se llama Cristo Jesús. Sin embargo, esta misma palabra en Santiago dice que el amor cubrirá muchísimos pecados. Jesús salvará de pecados, pero el amor entre unos y otros, entre ustedes y nosotras, cubrirá muchísimos pecados. Es decir, que entreguemos todo el amor, no importa lo que haya sucedido, ¿verdad? De lo que hablamos anteriormente, por una razón o por otra, ¿verdad? Si hay algún tipo de enfado, estamos hablando de su esposo, de su familia, de sus hijos, de su nuera, de su yerna, de su suegra, de su vecina, de su hermana, de quien sea, de donde quiera que haya una frontera, ¿verdad? Dios está solicitando que te despojes de todo eso y que puedas perdonar y que de manera apasionada y ferviente, llena de amor que el Señor te ha entregado, ¿verdad? Que ya que Él va a salvar de pecado, este amor que tú entregues con pasión va a cubrir multitud de pecados, multitud de faltas, multitud de errores y multitud de agravios.
Sigue diciendo finalmente el versículo 9 del capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, háblalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Dios todo lo hizo con amor y el Señor quiere que nosotros hablemos con amor. Eso lo aprendí de una hermana que decía, corrige con amor. Así que debemos practicarlo todos. Me pongo primero, practicar el hablar con amor. Dice, el que presta algún servicio, hágalo como el que tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Porque si nosotros reflejamos la vida de Cristo, si los otros les parecen que nosotros nos estamos asemejando a Jesús, su nombre es glorificado, su nombre es exaltado y a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche.